Dios los bendiga a las personas que están en casa, que nos escuchan. Queremos tomar este tiempo para bendecir y exaltar el nombre de nuestro Dios, y te pido que lo hagas junto con nosotros. En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Voy a vivir por lo que veo. Voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Voy a vivir por lo que veo. Voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo está. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Jesús. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Amén.
cadenas romperán, todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Y Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Y Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Abrí las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. Que como el Señor Dios fuerte. Y Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Y Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti, oh Señor. Te adoramos. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Y Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Y Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Te adoramos, Jesús. Eres Cordero inmolado, Padre, y te damos toda la gloria y toda la honra, Jesús, en esta hora. Santo y poderoso eres, Dios, digno de recibir toda adoración, Padre. Te adoramos, Dios. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya, a una sola voz nos reunimos.
posibles, inigualable, tú eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, tú eres invencible, no tengo temor, mi corazón tú tienes el control, no tengo temor, mi corazón tú tienes el control, no me falta nada si te tengo a ti, no me falta nada si te tengo a ti, alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya, a una sola voz nos reunimos hoy, te cantamos Dios, una adoración, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, tú eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, tú eres invencible, no tengo temor, mi corazón tú tienes el control, no tengo temor, mi corazón tú tienes el control. Si te tengo a ti, no me falta nada. Si te tengo a ti, no hay nadie, Dios. Y yo sé que va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé que va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. La última vez a Jesús, Dios de imparables, Dios de imposibles, inigualable, tú eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, tú eres invencible, no tengo temor, mi corazón tú tienes el control, no tengo temor, mi corazón tú tienes el control, no me falta nada si te tengo a ti, no me falta nada si te tengo a ti. En Cristo está la respuesta a cada oración, amén. Nuestro momento difícil, Dios tiene el control de todas las circunstancias, de todo lo que estamos viviendo en este momento. Él tiene el control y con Él nada nos hace falta, amén. Él sea la gloria y la honra. Dios les bendiga, hermanos, en este día. Hoy es 24 de mayo y queremos recordar el proceso de vida de Jesús, y recordemos que hemos estado hablando acerca del reino de Dios, y
solamente el 10 de mayo estuvimos hablando, hicimos un paréntesis para hablar acerca del Día de la Mamá, pero hoy seguimos con la cronología que Jesús estableció, o que mejor dicho la Escritura dice acerca de la vida de Jesús. Y precisamente en este tiempo, más o menos, Jesús ascendió al cielo. Y por cierto, de la ascensión, quiero decirles que el único que ha ascendido al cielo hasta hoy es Jesucristo. El Antiguo Testamento registra a un profeta llamado Elías, que él fue robado, llevado, atrapado en un carro de fuego. Así dice la Escritura. Prácticamente son los dos acontecimientos que la Biblia habla acerca de vamos a llamar así, de una ascensión. Pero en este caso Jesucristo es el único que ha ascendido. Les digo porque hay algunas religiones que dan una explicación, o mejor dicho, han añadido a otros seres que han ascendido al cielo. Sin embargo, la Escritura no menciona a otro, sino solamente Jesucristo. Así es que, después de aclarado esto, quiero decirles que más o menos en este tiempo, en estos días, Jesucristo, después de haber cumplido 40 días, según lo que dice el libro de Hechos, capítulo 1, por cierto, vaya por su Biblia si no la tiene en la mano, y busque en su Biblia capítulo 1, y vamos a estar analizando este acontecimiento, porque hemos hablado del reino de los cielos, porque precisamente cuando inicia el libro de Hechos, habla que Jesucristo estuvo por 40 días después de que resucitó, y en ese tiempo estuvo enseñando acerca del reino de los cielos, aparte de lo que ya había dicho anteriormente, aparte de lo que el Evangelio registra de que Jesús dijo, y esto se asemeja al reino de los cielos, o el reino de los cielos es así, es allá, ¿verdad? Que después vamos a seguir hablando acerca de ello, pero Jesús en estos 40 días dejó claro acerca del reino, en qué consiste el reino de Dios, que hemos hablado ya estos días nosotros, y vamos a enfocarnos en este día 24, que más o menos son 40 días después de que Jesucristo resucitó. Y vamos a hablar cuáles fueron los últimos mandatos de Jesús antes de ascender. Antes, porque es importante de ascender, porque es importante que nosotros sepamos qué fue lo que Jesús nos mandó a hacer, ¿verdad? Antes de irse. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos, aparte de ir viviendo el reino de los cielos, necesitamos enfocarnos también como se enfocaron los primeros discípulos acerca de lo que tenían que hacer como hijos de Dios. Entonces, en el capítulo 1 de Romanos dice, en el primer tratado, oh Teófilo, por cierto, el Evangelio de Lucas está dedicado a Teófilo, y este segundo tratado, o esta narración de capítulo 1 hasta el último de Hechos, que termina termina Lucas escribiendo esto cuando ya Pablo llega a Roma y predica en Roma. Por cierto, Lucas hace una investigación acerca de este acontecimiento que vamos a estar hablando, para poder saber qué es lo que había pasado, y lo plasma él en este último tratado. Y más o menos como en el capítulo 16, Lucas ya se incluye en la narrativa. Quiere decir que hasta el capítulo 16 Lucas estuvo investigando, estuvo viendo, estuvo siguiendo de los pasos a todos los predicadores, qué era lo que pasaba, qué acontecía, y empezó él a hacer una narrativa de esta historia. O sea que del capítulo 1 hasta el capítulo 16 es historia que él investigó. Sin embargo, a partir del capítulo 16, él empieza, y fuimos, y estuvimos, y predicamos. O sea, ya se estaba incluyendo, ya fue parte de la narrativa del libro de Hechos. Así es que cuando estamos hablando de que Lucas escribió esto, estamos hablando de una persona que primero investigó y también se involucró en lo que respecta al reino de los cielos, que es la predicación del Evangelio. Y esto que escribe aquí Lucas
es importante que nosotros lo podamos analizar, porque si usted ve el Evangelio según San Lucas, al principio le dice que le envía ese tratado de investigación a Teófilo, y aquí otra vez hace otra mención de Teófilo, haciendo referencia de que precisamente Lucas es el escritor del libro de Hechos. Aparte, ¿no?, de que se incluye después, ¿verdad? Pero vamos a leer en este pasaje para irnos ubicando, ¿verdad? Dice en el capítulo 1, verso 1: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, estos 40 días Jesucristo se dedicó a afinar todos los detalles que faltaban para ser entrenados los apóstoles acerca del reino de Dios, acerca de lo que el Hijo de Dios debe vivir, acerca de los que tenemos a Cristo en el corazón debemos vivir. Nosotros no debemos vivir como la gente que vive alrededor nuestro, o como la mayoría de la gente de este mundo, sino que nosotros debemos vivir de acuerdo al reino de Dios. Y todo aquel que quiere entrar al reino de Dios necesita venir a Jesucristo, como lo hemos dicho en las otras predicaciones, ¿verdad? Y quiero decirles que sigue narrando que después de estos 40 días que les enseñó acerca del reino de los cielos, y estando juntos les mandó, o sea que después de los 40 días, como los reunió otra vez a los discípulos, a los que estaban allí, aunque aquí menciona solamente a los discípulos, pero realmente vamos a ver aquí, porque hace mención en el versículo 2 acerca de los apóstoles, pero cuando ya está hablando en el capítulo 4, ya está hablando de más personas, no fueron los 12 solamente que vieron la ascensión de Jesús, sino que más adelante aclara que eran como 120 personas, porque les dio el mandato de quedarse, según lo que vamos a leer aquí. Dice el verso 4: y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así es que Jesús lo primero que hace cuando los reúne para despedirse de ellos en la ascensión, el primer mandamiento que les da es de que se esperasen para que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Hay una promesa que es para todo hijo de Dios, que es el bautismo con el Espíritu Santo. Ya lo mencioné en la predicación pasada, el domingo pasado, por lo cual hoy no vamos a hablar acerca de eso, pero sí quiero decirles que esta promesa, Jesús les dice que no se muevan de Jerusalén, y eso me viene a mí a recordarme, o mejor dicho, a pensar que Dios nos está diciendo por medio de este mandato también ahora a nosotros, que nosotros tenemos que tener un tiempo de búsqueda de Dios, un tiempo de esperar esa promesa. No que no hagamos nada, ni que no sirvamos, ni que no hagamos algo para el reino de Dios, ni que no vivamos en el reino de Dios, no, sino que es importante entender este mandato de Jesús, de quedarse para esperar la promesa del Padre, que es según lo que dice aquí más adelante, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó en agua, como vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo después de no muchos días. Yo quiero decirte, porque muchas veces vienen las preguntas o las incógnitas con respecto
al Espíritu Santo, porque el libro de Hechos habla y recibió el Espíritu Santo, el libro de Hechos habla y fue lleno del Espíritu Santo. Entonces como que hay confusión con esas palabras, con esas cosas, pero realmente, independientemente de cómo se diga en el libro de Hechos, lo que está refiriendo es al bautismo con el Espíritu Santo. Porque quiero decirte algo, mira, Juan, cuando escribe en el Evangelio, en el capítulo 16, de 5 al 13, dice que Jesús y el Padre, cuando Jesús se fuera, iban a enviar al Espíritu Santo. Y dice, les conviene que yo me vaya, porque entonces yo y el Padre enviaremos el Espíritu Santo, el cual los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Entonces, la guianza del Espíritu Santo es muy importante en la vida del cristiano. La guianza del Espíritu Santo es muy importante en la vida del reino de Dios, porque las reglas y la vida que se lleva a cabo en el reino de Dios tiene que ser de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo. Esto significa que debe haber una relación, esto significa que debe haber una constante comunión con el Espíritu Santo, ahora que nosotros tenemos a Cristo en el corazón y estamos viviendo en el reino de Dios. Y el Espíritu Santo, cuando yo recibo a Jesucristo, yo recibo un paquete llamado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de tal manera que el Espíritu Santo entra en nosotros como persona. Y me parece que ya lo mencioné en el primer tratado, o mejor dicho, en la primera predicación que hice con respecto al reino de los cielos. Mencioné que cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, llega para vivir y ahora se puede hacer porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, si Jesucristo no hubiera pagado el precio, nosotros no fuéramos aptos para contener la presencia de Dios en nuestro cuerpo, como lo podemos ver en el Antiguo Testamento, que cualquiera que quería algo con Dios era externa a la relación. Por eso estaba el atrio, por eso estaba el lugar santísimo en el templo que habla el Antiguo Testamento, y por eso estaba el arca del pacto, donde allí estaba la misma presencia de Dios, y estaba totalmente cubierta, nadie podía pasar hacia allá, solamente el sumo sacerdote pasaba una vez al año y tenía que pasar amarrado por la cintura para si moría por alguna causa allá adentro, pudieran los de afuera sacarlo, jalarlo para no entrar ellos, porque también moriría. Así es que no había esa oportunidad de poder disfrutar la presencia de Dios como ahora tenemos nosotros la gran y maravillosa oportunidad de disfrutar, convivir y vivir con la presencia de Dios en nuestras vidas. Así es que cuando yo acepto a Jesucristo, a partir de ahí el Espíritu Santo también empieza a vivir en mi vida y empieza a tratar conmigo, empieza por medio del Espíritu Santo hacer un nuevo nacimiento en nosotros, y entonces el Espíritu Santo empieza a descubrir lo mejor, lo maravilloso, lo más bello que tenemos nosotros para hacerlo relucir a los demás o sacarlo a la luz. Así es que una cosa es tener el Espíritu Santo, que es cuando yo recibo a Jesucristo. Otra cosa es la llenura del Espíritu Santo, que lo habla en Efesios capítulo 5, verso 18, ¿verdad? Donde no os embriaguéis con vino, sino ser llenos con el Espíritu Santo. Y algunos se preguntarán, ¿y cuál es la diferencia? La llenura tiene que ver con buscar todos los días y pedirle la ayuda al Espíritu Santo para que nos ayude a vivir ese único día y vivirla de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque uno de los grandes problemas de las personas, y principalmente problemas para las personas que no tienen Cristo, pero aquí que tenemos a Cristo, tenemos el derecho, la obligación de vivir en el reino de Dios, por lo tanto regidos por la dirección del Espíritu Santo. Y la llenura es para entregarnos todos los días en las manos del Espíritu Santo y decirle, tú toma el control de mi vida, de tal manera que todo lo que yo haga sea de acuerdo a la comunión y de acuerdo a lo que tú quieres hacer en mi vida.
no lo que yo quiero hacer, no mis expectativas, no mis anhelos, no mis egoísmos, no, sino lo que tú quieres que yo haga. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Entonces esa llenura viene a nuestras vidas y toma control de nosotros, y lo que queremos hacer es agradar a Dios en todo lo que nosotros hacemos. En la plática con el cónyuge, en la relación con nuestros hijos, en el trabajo, con el vecino, en las relaciones empresariales, en todo, el nombre de Dios debe ser glorificado por los hijos de Dios, porque nosotros vivimos en el reino de Dios, aunque los demás no lo vivan. Tenemos que nosotros vivir, comportarnos como lo que somos, los hijos de Dios, que vivimos en el reino de Dios aquí y ahora. El tercer punto, aparte de tener el Espíritu Santo y tener la llenura del Espíritu Santo, es el bautismo con el Espíritu Santo, que hablé un poco el domingo pasado, pero si el Señor lo permite, cuando haya la oportunidad más adelante de hablar acerca del capítulo 2 de Hechos, cuando el bautismo con el Espíritu Santo llega a la vida de los 120 que había allí más o menos, y vamos a ver qué fue lo que sucedió. ¿Cómo sucedieron las cosas? ¿Qué pasó? ¿Cómo se manifestó ese bautismo con el Espíritu Santo? Pero lo que quiero decirles es entonces que todos nosotros, todos aquellos que tenemos a Cristo en el corazón, todos aquellos que vivimos en el reino de los cielos, estamos nosotros obligados, por obediencia a las palabras de Jesucristo, de permanecer buscando constantemente ese bautismo para recibir la promesa del Padre. Es una promesa para todos. No es de que tú oras más o tú oras menos, tú eres menos santo, yo soy más santo. No tiene nada que ver eso. El bautismo con el Espíritu Santo, la promesa del Padre, tiene que ver en una relación íntima, personal con el Padre Celestial. No es otra cosa. No está a categoría, no está evaluada, no está dictaminada por otras personas diciendo es que tú no, tú sí. No, tiene que ver con una relación personal íntima entre la persona y el Padre Celestial. Y esta promesa tiene que ver con la promesa del Padre, ¿verdad? Tiene que ver con lo que Dios, o Jesucristo en este caso, nos está diciendo que debemos esperar. El otro punto que dice a partir del verso 6, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es importante que nosotros veamos de que regularmente dentro de la humanidad que nosotros tenemos quisiéramos saber muchas cosas, pero Jesús nos está diciendo algo muy importante. Nos está diciendo que no nos enfrasquemos nosotros, que no nos apasionemos nosotros con qué día va a venir. Lo que nos está diciendo es de que lo que nosotros vamos a recibir nos va a mantener siempre activos, siempre listos, lógicamente, para cuando esto suceda, la restauración de Israel, y sobre todo la segunda venida, que hasta al final de este punto lo habla. Pero lo que quiero decirte es de que nosotros regularmente tenemos esa expectativa: irá a venir hoy, irá a venir mañana, o como dijo alguien por ahí, desde hace mucho que han dicho que Cristo viene y no ha venido nada. Eso no es lo importante en este asunto. Lo que Jesús le está diciendo: tú no te preocupes por ello, no está dentro de tus facultades, no está dentro de lo que tú debes de andar buscando, no está dentro de lo que tú debes enfocarte. Eso le pertenece al Padre. Él sabe cómo, cuándo, Él sabe cómo va a hacer las cosas, cuándo lo va a hacer, Él lo sabe. Está en la plena, dice, está en la sola potestad del Padre Celestial. Así es que es importante que nosotros veamos este punto y no nos enfrasquemos
con respecto a que si va a venir hoy o mañana pasado, o no ha venido, qué chiste. No tenemos que enfocarnos en eso, sino entender que lo que hay que enfocarnos es en recibir la promesa del Padre. Y entonces en el verso 8 dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y la palabra griega que usa aquí de poder es una palabra griega que tiene que ver con, o mejor dicho, que se expresa en griego, dunamis. Que si nosotros lo aplicamos al español que ahora tenemos, porque la palabra dinamo viene de ahí, de la palabra griega dunamis, tenemos que entender que es la fuente de poder. No sé si ustedes se acuerdan, ahora las baterías han suplido todo, pero antes, cuando no contábamos con baterías de larga duración, a las bicicletas se les ponía un dinamo, exactamente, que era un aparato que parecía un frasquito. Al final traía como la tapita, y esa se pegaba en la llanta y daba vuelta y generaba la corriente eléctrica que servía para prender el foco de enfrente y el foco de atrás de la bicicleta. Precisamente esa palabra tiene que ver con el generador del poder de Dios. Así es que es importantísima esta promesa, porque en el momento en que somos bautizados con el Espíritu Santo, recibimos el poder que viene sobre nosotros acerca del poder del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es cuando nos bautiza, cuando nos satura, es el que empieza a tomar control de nosotros, es el que genera el poder en nosotros. Mucha gente se equivoca y cree que la persona, porque ora mucho, porque se lleva hincado 5 o 6 horas allí, o porque camina hincado 3 o 4 cuadras, o sencillamente ayuna 5 o 6 veces o mucho más a la semana. No es eso. Lo que genera el poder es el Espíritu Santo. Sí sirven las prácticas espirituales, que es el ayuno, la oración, la lectura bíblica y todo eso. Claro que sirve, y si usted puede ayudar o podemos ayudar lo más posible, qué bueno, excelente, no hay ningún problema. Porque las prácticas espirituales sirven para destapar conductos, para abrir conductos donde el Espíritu Santo pueda moverse con toda libertad y pueda tener más manifestación en nuestra vida y poder servir mejor a los demás. Así es que el Espíritu Santo es el que genera el poder de Dios en cada hijo de Dios. Es el que cuando nosotros hablamos está tocando los corazones, inclusive ahí mismo, ahorita donde tú estás, Dios puede tocar tu corazón, porque Él puede transportarse donde tú estás y puede tocar tu vida y puedes sentir el poder de Dios allí donde estás. Puedes recibir un milagro, puedes recibir una sanidad en tu cuerpo inclusive. Pero tengo que entender yo, y tienes que entender tú, que es el Espíritu Santo el que genera ese poder sanador, ese poder que genera los cambios alrededor nuestro y en nosotros mismos. Porque el milagro más grande que pueda haber en el ser humano de parte de la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo en la persona es el cambio y la transformación del ser humano. Y sigue narrando y diciendo: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y aquí mismo nosotros podemos unir otros mandatos que Jesús les dijo a los apóstoles o a la gente que estaba en ese tiempo, donde, por ejemplo, en Mateo 28, desde el 18, 19 y 20, nos habla acerca de ese gran acontecimiento, ese gran mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el 18 dice: toda potestad me es dada en los cielos y la tierra. Pero a partir del 19 inicia algo muy importante, donde está el mandato de hacer discípulos. Y cuando nosotros empezamos en el reino de Dios, lo primero que después de haber recibido un discipulado, después de haber
recibido un momento de estar estudiando la Escritura, de estar integrando en nuestras vidas las prácticas espirituales, de aprender a vivir en el reino de Dios, entonces estás apto para tomar a otro y entonces poderle enseñar con tu propia vida, aparte de la Escritura, con tu propia vida, lo que es el reino de Dios y cómo vivir el reino de Dios. Así es que los discípulos y estas 120 personas estaban allí esperando la promesa del Padre, que era el bautismo con el Espíritu Santo, pero también, ¿verdad? Habían sido adiestrados, habían sido discipulados, y ahora, después de este bautismo con el Espíritu Santo, el mandato era salir. Primero, el lugar donde estaban ellos. Dicho de otra forma, nosotros debemos de predicar a nuestra familia. Pero sabes, la mejor predicación que debe haber es nuestro testimonio, nuestro cambio. Si teníamos un mal genio, ¿verdad? Permitamos al Espíritu Santo que trabaje con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, y lo modifique y lo cambie, y que seamos personas ecuánimes, amables, y podamos nosotros dominar nuestra vieja naturaleza por medio de la nueva naturaleza, que es la espiritual. Si tú eres una persona problemática porque no había paz en el corazón, ahora que tienes paz en el corazón, debes ser una persona dinámica, una persona colaborativa, una persona que suma y no resta, una persona que trae solución al problema, no es parte del problema. Entonces, debo entender que cuando suceda eso en mi vida, mi familia tiene que darse cuenta, como se da cuenta nuestros amigos, como se da cuenta nuestros compañeros de trabajo, y empiezan a decir: oye, te ves medio raro, tú no eras así, y empiezan ellos a darse cuenta que si éramos deshonestos, empezamos a ser honestos, que si éramos corruptos, empezamos a ser, ya dejamos la corrupción, y así sucesivamente. Dios va cambiando nuestra vida, Dios nos va haciendo diferentes por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y entonces, después de predicar, o juntamente predicando a los de nuestra casa, ir a predicar alrededor y luego hasta lo último de la tierra. Donde nosotros estemos, el reino de Dios está allí. Por lo tanto, nosotros somos hijos de Dios, somos embajadores del reino de Dios, y donde quiera que estemos, no importa dónde estemos ni con quién estemos, nuestro deber es transmitir el mensaje del Evangelio, para que toda persona tenga la oportunidad de venir al reino de Dios y que sean perdonados sus pecados, sea libre de la vieja naturaleza y libre también del pecado, de la maldad y de la muerte. Pero sigamos adelante. Y habiendo dicho esto, dice el verso 9, dicho estas cosas, viéndolo ir, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, y estando ellos con sus ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, verso 11, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquí los ángeles están ya confirmando lo que el apóstol Pablo les escribe a los Corintios primero, ¿verdad? En su primera carta, en el capítulo 15, al final, habla sobre la segunda venida de Cristo, y también cuando habla a la iglesia de Tesalónica o los tesalonicenses, y habla también acerca de este acontecimiento hermoso de la segunda venida de Cristo. Quiero decirte que Pablo no fue el inventor de esta doctrina o de esta expectativa, pero Pablo sí dice algo muy importante cuando termina de hablar acerca de este acontecimiento de la segunda venida de Cristo, cuando escribe a los tesalonicenses, y dice: con estas palabras, aliéntense los unos a los otros. Dicho de otra forma, lo que los ángeles hicieron aquí, o que los varones que se presentaron con vestiduras blancas aquí, que se manifiestan, lo que les está diciendo es: alentaos, aliéntense, porque así como ustedes están viendo ir a Jesús, así mismo va a venir.
Y entonces solamente hay que estar listos, hay que estar enfocados a lo que tenemos que hacer, a lo que tenemos que trabajar, a lo que tenemos que llevar a cabo en el reino de Dios y alcanzar a aquellos que quieran venir a Jesucristo y aprovechar esa gran bendición del perdón de los pecados. Porque esto del perdón de los pecados, hermanos y amigos que nos ven, quiero decirte que no es una religión. No es decir yo pertenezco a tal denominación. No, es una relación con Dios, de fe, de convivencia con Dios, donde Dios mismo está tratando con nosotros, y por esa convivencia buscamos una iglesia, porque Dios estableció la iglesia, Jesucristo estableció la iglesia. Y tú debes de buscar una iglesia. Si tú me estás viendo fuera de Culiacán, debes de buscar una iglesia. Y si no, te invitamos a la nuestra. Por lo pronto estamos en cuarentena y pues tenemos iglesia en casa, y cada quien debe enfocarse a practicar el reino de Dios en casa. Allí debemos iniciar allí. Por lo tanto, Jesucristo nos está enseñando todo esto, y culmina con una intervención angelical, una intervención sobrenatural, donde estos dos varones con vestiduras blancas les aclaran y les dicen a los que estaban ahí reunidos que así como ven a Jesús irse, un día vendrá. Y volvemos al punto que Jesucristo aclara: esto le pertenece al Padre. ¿Cuándo va a venir? Le pertenece al Padre. Tú no debes preocuparte por eso, debes ocuparte en llevar a cabo el reino de Dios, ocuparte del mandato que Jesucristo mismo nos ha dado aquí, ocuparte en la búsqueda del bautismo con el Espíritu Santo, para que luego ocuparnos en la gran comisión, que así se le llama, de ir y predicar el Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque cuando el dinamo, el dunamis del Espíritu Santo esté en nuestras vidas, entonces Dios te usará a ti con milagros y prodigios. Lógicamente ese dunamis, ese poder, no está sujeto a tus gustos o a tus ideas o a tus conveniencias. No, está sujeto a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Entonces las prácticas espirituales nos ayudan a entender lo que el Espíritu Santo quiere hacer en ese momento, y con esta o cual persona la cual me está llevando, me acerqué, estoy convivo y estoy cerca de ella. Ese es el punto principal. Y todo esto aconteció un día como hoy, después de estar enseñando Jesucristo acerca del reino de Dios a sus discípulos y a todos estos que estaban reunidos allí. Entonces, en su ascensión, estas cosas quedaron claras, precisas, que Lucas, al investigar, al tomar nota de todos aquellos que intervinieron y que todos aquellos que estuvieron allí presentes, pudo acomodar, o pudo, mejor dicho, plasmar exactamente lo que había pasado y sucedido. Porque recordemos que Lucas, aparte de estar investigando en los lugares donde se llevaron a cabo todas estas cosas, las personas que intervinieron también fueron entrevistadas, y los apóstoles fueron entrevistados independientemente, de tal manera que fueron cotejados cada uno de los acontecimientos para poder ser plasmados en el libro de Hechos, que es los hechos del Espíritu Santo al inicio de la iglesia. Yo te invito en esta hora a que si no has venido a Jesucristo, lo aceptes en este día como tu Salvador personal. Y si tú ya tienes a Jesucristo en tu corazón y no has sido bautizado con el Espíritu Santo, este poder no ha sido puesto en tu vida, entonces es necesario que inicies una búsqueda. ¿Sabes por qué? Porque en esa búsqueda Dios nos va quitando cosas que nos estorban, porque ni nosotros le daremos una escopeta cargada y lista para disparar a un niño que no sabe manejarla. Entonces, ¿cuánto más el Espíritu Santo, o mejor dicho Dios, estará preparando tu vida para que cuando estés listo, entonces venga el bautismo con el Espíritu Santo y sea puesto el poder de Dios en tu vida, y entonces puedas ser testigo en Jerusalén y en todos los lugares de la tierra?
Allí está el poder, pero recuerda, el poder lo mueve el Espíritu Santo. Nosotros somos un instrumento que Dios usa y debemos con las prácticas espirituales, o mejor dicho, con los ejercicios espirituales, para poder nosotros abrir lo que ocupamos para que el Espíritu Santo tome control y nos entonemos a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Quiero primero dirigirte en una oración a ti que quieres recibir a Cristo en tu corazón, y quiero decirte que Juan mismo escribió, no Juan el Bautista, sino Juan el Apóstol escribió en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, que es necesario creer en Jesucristo y aceptarlo como Salvador. Yo creo que tú crees en Jesucristo, inclusive algo está pasando en tu vida, que has buscado estos videos, y quiero decirte que si ya crees en Él, solamente necesitas hacer una oración para que Cristo venga a tu vida y tus pecados sean perdonados. Así que cierra tus ojos ahí donde estás y repite conmigo: Señor Jesucristo, me arrepiento de mis pecados, reconozco que no he hecho bien las cosas, que te he ofendido a ti, he ofendido al prójimo, y por lo tanto te pido que me perdones, Señor. Señor, en este momento te acepto como mi único y exclusivo Salvador, y te invito a mi corazón para que vivas en Él, para que me cambies, me transformes y me hagas una nueva criatura y vengas a ser mi Señor. A partir de hoy te pido que gobiernes mi vida, porque quiero vivir el reino de Dios y su justicia, y más adelante, Señor, en esa relación pueda yo ser bautizado por tu Espíritu en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero decirte que has aceptado a Jesucristo, pero ahora quiero hacer una oración por aquellos que desean con todo su corazón ser bautizados, y que ese poder de Dios inicie haciendo una obra en el corazón, y a partir de hoy la búsqueda sea cotidiana, de todos los días. Señor, ¿qué me falta? ¿Qué sucede? ¿Qué me falta para que suceda esa promesa tuya que ha sido para todos? Yo la quiero tener, y entonces empezará una relación con el Espíritu Santo y las cosas irán cambiando. Así es que inclina tu rostro ahí donde estás, y en el nombre de Jesús oramos. Señor, en el nombre de Cristo, yo pongo en tus manos en este momento a cada uno de los que nos están viendo y que deseen en su corazón, Señor, ser bautizados con el Espíritu Santo. Algunas cosas, Señor, están estorbando en su vida, y otras cosas eran porque había desconocimiento de ello. Pero ahora que sabemos, Señor, ahora que se sabe, ahora que es entendible que es importante el bautismo con el Espíritu Santo, yo te ruego que de una forma sobrenatural empiece a manifestarte en todos aquellos que nos están viendo ahora, en el nombre de Jesús, y la gloria tuya se manifieste en nuestras vidas de tal manera, Señor, que ese poder empiece a trabajar en nosotros, pero principalmente transformándonos, cambiándonos, preparándonos, Señor, para que cuando llegue el momento de ese gran acontecimiento, de que el poder de Dios se ha puesto en nuestras vidas, podamos estar listos, Señor, y saber usarlo para la gloria tuya. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Muchas gracias, Señor. Toca los corazones y las vidas y suple las necesidades, Señor, en cada uno de los que nos están viendo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que sea de bendición esta palabra.